Para estar frescos y bueno, una situación un poco compleja para la gente que está sin luz. Vías de comunicación. 4535-2222 para que nos grabes tu mensaje. Nos podés escribir a través del Facebook de la radio, que es Radio del Plata, así nos buscas. Yo te dije que la radio se ve en blanco y negro. Mira, le muestro a la cámara 2 esto que tengo en la mano. Le dice, El Señor de la Corte, la historia de Ricardo Lorenzetti. Es un libro... Yo debería decir que se puede conseguir en todas las librerías, pero no. Pero si salió recientemente, ¿cómo no? Natalia Aguiar es colega, amiga, compañera y está con nosotros y es la autora del libro. Hola Nati, ¿cómo estás? Hola Néstor, gracias Fernanda también por recibirme, así que bueno, sí. ¿Qué pasó? Mirá, había mucha ilusión, creo que existe todavía la ilusión de la editorial con el producto que se había presentado. Surgió la idea en julio del año pasado y se empezó a trabajar contrarreloj, 24 horas por día. Después hubo un grupo de abogados que participó, digamos, en la corroboración de toda la documentación porque sabíamos que nos enfrentábamos al Poder Judicial y a la máxima instancia que era el presidente de la Corte. Se trabajó en equipo. Y de repente, después de salir, de adelantar yo un viaje para venir, presentar, firmar los libros para la prensa, salieron los libros a la calle el día jueves pasado y el viernes se levantaron. Incluso se hizo el adelanto en la misma página de Ediciones B, ahora lo sacaron, pero bueno, ellos aducen que por error de impresión los libreros los devolvieron. Los libreros dicen no, a mí me los pidió la editorial. ¿Y cuál es el error de impresión? Parece que, según dicen ellos, por cortes de luz salieron mal las solapas, ¿no? Pero bueno, yo no pude ver ninguno, espero que la editorial me los pueda mostrar, pero no. Por lo que la gente me dice, me llama, todo el mundo desesperado, ¿dónde los consigue? Bueno, por Twitter, las redes sociales. ¿Cómo es el teléfono de la radio? Repetilo, por favor. 4535-2222. A ese teléfono, todos los que alguna vez hayan ido a una librería y le dijeran, no, mira, el libro lo retiraron porque tiene un error de impresión en la solapa, te pido por favor que me llames y que me lo cuentes, a ver si es cierto esto que le están diciendo. Pero además es curioso que el personaje central del libro de Natalia Aguiar, que es El Señor de la Corte, es Ricardo Lorenzetti. Y digo, ¿qué contás de Lorenzetti en este libro que eventualmente, vamos a ser bien pensados, pudiera haber tenido algún tipo de relación, de influencia con esta situación tan particular que se da un libro que el jueves sale a la calle y que el viernes lo retiran? Sí. Bueno, mira, hicimos un pasaje de los 10 años de él como presidente de la Corte y cómo a través desde la máxima instancia judicial él logró generar un poder que se podría definir como absoluto, ¿no? En relación a los otros ministros. Ya no se trata más de un cuerpo colegiado, sino que él, como presidente, agarró el mando. De él dependen todos los contratos del Poder Judicial, desde la Quiaca hasta el sur, desde la ordenanza hasta el juez y los empleados que necesite cada juzgado federal. Esa es una forma de, digamos, direccionar, manejar, tener a los jueces federales en un puño. Se cuenta mucho su psicología, cómo piensa, quién es Ricardo Lorenzetti, cómo llegó a la Corte, que fue el arquitecto de su propio destino. Él armó en su cabeza la estrategia para llegar, sabía que tenía que llegar y cómo llegó. Se cuentan los negocios que tuvo antes de llegar a la Corte relacionados a la salud, con el PAMI. Ahí me ayudó mucho un periodista que se llama Carlos del Frare, que hizo el primer libro y que también tuvo problemas. De hecho, esos libros, espero que no sea mi caso, están secuestrados en Rafaela. ¿Cómo secuestrados? Los secuestraron, se lanzó una tirada y la gente no pudo acceder nunca a esos libros. Ajá. El libro se llama Salud, Verdad y Esperanza y cuenta cómo el juez supremo, cuando todavía era un abogado de la ciudad de Rafaela, se empezó a meter en el negocio de la salud con Carlos Tita y con otros socios. Empezó como abogado, después terminó como socio, armó varias empresas relacionadas a la salud, gerenciadoras que trabajaban con el PAMI. Y bueno, desde allí empezó a generar poder. En el libro contamos que él seguiría vinculado a los negocios de la salud, incluso hoy.
con una empresa que vende remedios oncológicos y que estaría ya trabajando a nivel internacional, ¿no? O sea, ya sentaron sede en Buenos Aires, compraron un edificio y están lanzando al mercado internacional la venta de estos productos y a todo el país, con la supuesta sensación de que su poder de influencia haría que gane las licitaciones, haría que tenga, ¿no? ¿Y esto es real o es una venta de humo, como se dice habitualmente en la jerga judicial? Digo, a ver, el hecho de ser el presidente de la Corte, a él le abre puertas para determinadas otras actividades que en teoría deberían estar vedadas con su rol. Claro, él no podría ejercer el comercio, ¿no? De hecho, bueno, no lo ejerce personalmente, pero lo ejercería a través de socios y testaferros. Algunos en el libro, porque hablamos con algunos, se definen como socios, no como testaferros, y hay otros que, bueno, no quisieron hablar, pero que en la documentación que se analizó se hizo un análisis societario y de propiedades que estarían vinculados a él. O sea, directamente terminan con él, ¿no? Hoteles en la ciudad de Salta, en la provincia de Salta, 2 hoteles, un supuesto hotel de él en Rafaela. Todo indica que sería una estructura de lavado de activos, ¿no? Muy similar a lo que pasó con Cristina Kirchner. Lo que estás diciendo es tremendo, es terrible. Vos, imagino que para publicar esto tenés que haber consultado más de una fuente y haber cruzado información y haber chequeado información, porque si no, lo lógico es que Lorenzetti se sienta injuriado, agraviado, calumniado, y la primera actitud que debería tomar es plantearte una demanda penal y una demanda civil para que dejes de decir esto que estás diciendo. Totalmente, o sea, la verdad que los carriles normales hubieran sido que el libro salga, que la gente pueda sacar sus propias conclusiones y que él, si se hubiera sentido agraviado, iniciara las acciones legales correspondientes. Creo que si él tiene algo que ver en este levantamiento del libro, sería muy grave porque es el presidente de la Corte y se supone que nos tiene que garantizar a todos las libertades y garantías y derechos y demás. El libro es muy fuerte porque también cuenta otras empresas vinculadas a él, como esta que te decía de salud, se llama Alfarma SRL. Ajá. Y está autorizada por ANMAT a manejar licitaciones interjurisdiccionales, es decir, en todo el país, y ya ganó varias. Tendría una empresa, una metalúrgica que se llama Clorindo Apo SRL. Perdóname, ¿por qué hablas todo el tiempo en potencial? ¿Por qué él sería, tendría, habría? Porque no está relacionado a él directamente, sino a sus testaferros, ¿no? A los supuestos testaferros de él. O sea, son todas personas vinculadas a él, y todas estas empresas que yo te cuento, tanto de salud, metalurgia, tiene inmobiliarias, financieras, este grupo que lideraría él, y están todos vinculados a él y son todos de la ciudad de Rafaela, la mayoría, están vinculados de una u otra manera, ¿no? De hecho, muchas de las sedes están en el estudio jurídico de Pablo Lorenzetti, el ex estudio jurídico del juez supremo. ¿Quién es Pablo Lorenzetti? Pablo Lorenzetti es el hijo, ¿no?, de Ricardo Lorenzetti. Entonces, bueno, Rafaela es una ciudad muy chiquita, pero creo que es el centro de operaciones del ministro, como lo definen los vecinos y empresarios. ¿Estuviste en Rafaela? Estuve en Rafaela y además de encantarme Rafaela, creo que ese fue un antes y un después en mi relación con él, porque, bueno, empezó una persecución, hostigamiento con operadores, secretarios letrados que intervinieron, que están en el libro. Claro, déjame que cuente públicamente. Me consta, y soy testigo de ello, que vos tenías un acceso, como otros periodistas, al despacho de Lorenzetti en determinadas circunstancias, que hablabas con él, que podías preguntarle por determinada cuestión vinculada con el Poder Judicial, con algún fallo, con alguna cuestión relacionada con el funcionamiento de la justicia, y a partir de tu visita a Rafaela, ¿qué pasó con eso? Bueno, en el libro contamos que el hostigamiento hacia mi persona, que no es el objetivo central del libro, empezó en el 2012, ¿no?, durante la época de la ley de medios, ¿no? Y siguió, digamos, hasta este viernes pasado que se levantaron los libros. Amenazas, hostigamientos, persecución, hackeo de computadora, de celular,
y tuve que hacer las denuncias penales pertinentes para que se investigue quiénes fueron. Mira, vamos a ir a las noticias de 2:30, pero te pido que te quedes porque quiero que me sigas contando todo esto, y además están abiertas las líneas de comunicación de la radio para que si alguien quiere salir, si el propio Lorenzetti, si es que está escuchando este programa, o alguien quiere salir a aclarar alguna de las cosas, tiene por supuesto la libertad de hacerlo todo el tiempo. Ahora 4535-2222 para que nos llamen. Si no, nos pueden escribir por Facebook también para escuchar las voces de los oyentes, por supuesto, a través de Radio del Plata. Y si tenés Twitter, nos escribís como @Radio del Plata. En serio, realmente es importante, dejar la línea de comunicación abierta porque no es un tema menor. De lo que estamos hablando, lo que nos está contando Natalia, de las cosas que están pasando, no son temas menores, son temas muy delicados, y la verdad es que queremos escuchar todo el espectro más amplio de voces posibles respecto de esto, porque es un tema institucionalmente muy complicado. Vamos a las noticias y seguimos charlando con Natalia Aguiar. Presenta Amargos Marolio. Radio Noticias del Plata. Es la hora 14:31. En Buenos Aires la temperatura 32 grados 8 décimas. La sensación... A ver, dale. Rolando Carrizo dice: hola, bombero. Bueno, reuniones con operadores, un secretario del letrado de la Corte que me dijo que era un hombre muy poderoso, todo probado, por WhatsApp, se comunicaba conmigo, me llamaba por teléfono, me mandaba mensajes, el número 1 te quiere ver, a veces hay que comerse los sapos en la vida, él es un hombre muy poderoso, ¿cuánto te pagaron de la editorial para que, como dando a entender que él podía triplicar la cifra? Lo pude hablar con el doctor Lorenzetti porque él... ¿estuviste reunida con él? Sí, el libro termina con una entrevista con él que es muy productiva para los dos, creo. Él niega todas las vinculaciones comerciales, los testaferros, acepta que cierto clientelismo político de mi parte, pero no de él, que cuando nombró a la mujer en la justicia, a un sobrino en la justicia, a la cuñada en la justicia, todos en el juzgado federal de Rafaela, y a uno de los sobrinos nombrado en el juzgado de Rafaela, pero que trabaja en el sistema informático de la Corte, formalmente, pero no viene nunca a Capital, está en Rafaela. Eso lo aceptó. Vendría a ser como un Lago Marcino para Nisman, una cosa así. Exactamente, y su hijo, bueno, él aceptó que el hijo está vinculado como asesor, letrado, abogado, de las empresas médicas que te contaba recién, que de las que él nunca se desvinculó, ¿no? Porque son todos sus amigos, socios, testaferros, están todas las empresas ligadas, y la verdad que, bueno, la charla fue al principio tensa, no quería hablar. Yo le había pedido la entrevista le había pedido la entrevista un mes antes, en octubre, y él el 8 de noviembre accedió a recibirme. Pero bueno, hasta que logré que hablara, lo cuento en el libro, en el último capítulo, fue difícil, pero me pareció que estuvo bien que él conteste, ¿no? Habla bien de él, eso también, que haya contestado. Fue tensa la conversación, pero contestó todo. Él dice que está cansado de las hostilidades y de que se hagan libros con chismeríos y con cosas sin sustento, que está acostumbrado, digamos, a ser un perseguido político, porque en el libro contamos también su militancia política en el peronismo ligado a Montoneros, ¿no? Porque él inició... pero este es un dato desconocido absolutamente. Lorenzetti militaba en Montoneros, estaba en alguna agrupación cercana a Montoneros. Claro, él estudió en la Universidad Nacional del Litoral en Santa Fe. Sí. Y bueno, haciendo un estudio para esta investigación, Santa Fe y Rafaela fueron un punto para Montoneros muy importante. Sí, claro. Y bueno, él ahí en la universidad, además de haber encontrado el aire intelectual, porque es una persona sumamente preparada y lectora y ávido de conocimiento como de poder, ahí encuentra, digamos, en el 76,
¿no? Porque él llega a la universidad en esa época, su afinidad con este grupo de peronismo juvenil que estaba ligado a la actividad montonera. Pero tuvo una actividad muy corta, porque en el 76 fue el golpe y todo lo que era la ebullición universitaria, el movimiento político universitario, prácticamente terminó a sangre y a fuego, ¿no? No ha tenido Lorenzetti mucha, si esto es real, esa militancia montonera, mucha oportunidad de desarrollarla. Él aceptó que fue militante de la Juventud Peronista, Ajá. que fue un perseguido, y después hablamos con un amigo de él que se llama Horacio Calciati, un contador, que fue el que lo salvó cuando los militares lo fueron a buscar a su departamento, a una casa donde estaba viviendo en la ciudad de Santa Fe, en la universidad. Así que él aceptó, sí, su militancia. Es un animal político, ¿no? ¿Y qué le pasó? Digo, porque si le buscamos un perfil político, si pudiéramos buscarle un perfil político a Lorenzetti de hoy, parece tener poco que ver con aquella ideología de Montoneros. Totalmente cambió, y todo eso se ve reflejado en el libro, ¿no? Esa ideología juvenil fue mutando, fue coqueteando con el radicalismo, coqueteando con el kirchnerismo, ahora con el macrismo. Al macrismo le quiere, más que coqueteo, le quiere poner límites. Ajá. Empezó con el fallo de la coparticipación, no sé si te acordás. Sí, claro. Y bueno, y ahora una lucha desmedida con el sistema, con el control del sistema electoral a través del software del Poder Judicial, ¿no? Se hizo hace poco un contrato millonario, después que lo sacan al administrador general del Poder Judicial, Juan Carlos Cubría, el hijo de la jueza federal. Esto fue hace algunas semanas. Esto fue mientras el libro estaba en imprenta, Ajá. ¿no? Se hizo un contrato de 67 millones de pesos con la Universidad Tecnológica Nacional para cambiar el actual software y tener un nuevo software que, según Juan Carlos Cubría declara en el libro, pasa por encima las facultades de los 24 jueces federales electorales y deja al arbitrio de quien controla esto, que sería gente y operadores vinculados a Ricardo Lorenzetti, el control y escrutinio final que se hace en la Cámara Federal. Es decir, que podría alterar el resultado de una elección. Totalmente, sí, sin la intervención de los jueces, que es lo que él denuncia, ¿no? Cubría. Vos hablaste recién de Rafaela como una suerte de feudo, como un lugar donde Lorenzetti tiene las mejores relaciones laborales, personales, sociales. ¿Qué te encontraste en Rafaela? ¿Rafaela es el lugar de Lorenzetti o Lorenzetti es un emergente de Rafaela como una sociedad? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el grado de poder, de influencia que tiene Lorenzetti? No, total, una influencia total. Se pelean mucho con Omar Perotti, que es ¿no? Son militantes peronistas los dos, se conocen de hace años, se respetan en los supuestos negocios que tienen los dos. Pero bueno, no, Lorenzetti tiene una influencia mayúscula en Rafaela y la gente le tiene temor reverencial a Lorenzetti en Rafaela. La verdad que es un hombre temido y poderoso, como decimos en el libro, ¿no? Eso dicho por los vecinos, la gente, hablamos con todos, hablamos con amigos de él, con familiares. Pero, es un señor temido y poderoso, pero lo describís como alguien que, por ejemplo, podría ser capaz de hacer echar a un juez, o hacer echar a un periodista, o hacer echar a un empleado público. Totalmente. El que no sigue los lineamientos de Lorenzetti, bueno, va a tener mal fin, como, bueno, parece va a ser mi caso, ¿no? Con el libro. Bueno, esperemos que no. Esperemos que no y ojalá que él se pueda sentar a hablar conmigo de nuevo y que, bueno, salga a decir su verdad, como también la editorial, ¿no? Yo creo que, bueno, no sé qué habrá pasado, pero bueno, la investigación es muy profunda, documentada y le puede haber llegado. ¿Sabés si Lorenzetti leyó el libro ya? Sí, lo leyó y me advirtieron sus allegados que no haría juicio, ¿no? Porque no tiene forma de hacer juicio. Que no tiene forma de hacer juicio. No, porque una de las amenazas era, bueno, te va a hacer juicio, puede aparecer un nuevo Cabezas, esa fue la última. No, pará. ¿Cómo puede aparecer un nuevo Cabezas? Sí. ¿Quién te dijo que puede aparecer un nuevo Cabezas? Un operador ligado a Lorenzetti. A ver, hay algún llamado.
Sí, soy Araceli de Palomar. Quería hacer un comentario de Lorenzetti. Cuando lamentablemente subió Macri, lo eligieron, en primera fila estaba él, y nunca, esto lo dijo un periodista, no, que había que observar la sonrisa de Lorenzetti cuando estaba asumiendo nuestro gran presidente Macri, lamentablemente. Gracias y bueno, sigamos luchando para que estas cosas se sepan. Un beso, gracias. Y también es cierto que hay un rol institucional. El presidente de la Corte es el número 4 en la asociación presidencial, con lo cual el número 4, número 5, presidente, vicepresidente, presidente del Senado, presidente de diputados, número 5. Número 5. Con lo cual hay un rol institucional que también podía haber estado cumpliendo allí, pero es cierto, se lo veía mucho más cómodo que, por ejemplo, algunos meses antes, cuando fue la última inauguración del año del Congreso, cuando Cristina Fernández de Kirchner lo maltrató públicamente en esa sesión. Se lo veía ciertamente más contento. Ahora, por la información que solemos manejar, en el oficialismo, en el gobierno, no le tienen mucha confianza a Lorenzetti. No, para nada, para nada. De hecho, le dicen el faraón, que lo contamos en el capítulo 12. Y sí, y bueno, contamos también por qué la razón por la que Macri decide largar ese decreto famoso que fue tan cuestionado. Las fuentes judiciales que consultamos y fuentes del gobierno y de la Corte también nos dijeron que Lorenzetti tenía como objetivo, imponerle al presidente de la Corte, a Gustavo Hornos de la Cámara de Casación y a Domingo Cecín, un juez federal de Córdoba, como los futuros jueces de la Corte. Y entonces, en un momento de nerviosismo y de enojo, ya con el fallo de la coparticipación que salió 2 días antes que Macri asuma y que le generó una deuda impresionante al Estado, millonaria, un agujero negro para el gobierno, entonces Macri estaba muy enojado. Habló con su asesor Pepín Rodríguez Simón y le dijo: lo tenemos que sacar ya. Contamos en el libro una charla que hubo entre Garabano y Pepín, y salió, tuvo que salir el decreto inesperado porque ellos pensaban sacarlo en septiembre, no adelantarlo como lo habían adelantado, pero el que presionaba y mandaba operadores y estaba totalmente casi obsesionado con esto era Lorenzetti, ¿no? Que quería a Gustavo Hornos y a Cecín en la Corte. Algunos oyentes más. Buenas tardes del Plata, buenas tardes Expósito, Oscar de Lanús. Mira, esto me hace acordar mucho del libro de Lorenzetti, al Imperio Maldito de Guillermo Patricio Kelly, que misteriosamente desapareció y nadie pudo ubicar un ejemplar en todo el territorio argentino. Hay otro caso más de censura, y igualmente cuando hagan un libro sobre Macri, seguro que va a pasar lo mismo. Nati, ¿qué crees que va a pasar con el libro? ¿Qué es lo que te dice la editorial que va a pasar con el libro? Es decir, ¿el libro va a volver a salir a la calle? ¿Va a volver a estar a la venta? Nosotros tenemos algún ejemplar aquí. Yo la verdad querría regalarlo, pero antes de regalarlo lo voy a leer. Y si no les molesta a los oyentes que les regale el libro, que además está dedicado y que comete una infidencia, pero de alguna manera tienen que conocerse lo que dice el libro, sobre todo ante esta situación. Te preguntaba, ¿qué es lo que crees que va a pasar con el libro? La versión de la editorial es que esto se va a reprogramar por este supuesto error de impresión y que se va a reprogramar. Te digo, el lanzamiento estaba pensado, la presentación con periodistas, con 2 presentadoras, el 16 de marzo. De repente el viernes cambió todo, me contestaron simplemente por mail eso, que iban a reprogramar y que me avisaban. Ahora, si hubo un error de impresión, lo que hay que hacer es imprimir de nuevo. Imprimir una tirada de este libro, que además se insinúa como un libro de alta venta, cuesta mucho dinero. Muchísimo. Es raro, ¿no? Es muy raro y yo te digo, a ver, ¿por qué salí en las redes sociales y por qué hice la denuncia en Fopea con los periodistas? Primero porque me sentía muy sola y segundo porque esto viene desde el 2012, ¿no? Y bueno, tantas amenazas, tanto hostigamiento, tanta persecución de operadores, de querer incluso extender la salida del libro, o sea, todo da a pensar que acá hubo una mano negra, un sinsabor, que ojalá se aclare, porque te digo la verdad, creo que no es un libro mío. Te voy a contar una infidencia y creo que puede haber sido algo que lo haya enojado a Lorenzetti. A ver.
el libro no lo... A ver, lo hice yo, hay una parte que es una investigación muy fuerte que la hice sola, pero tiene documentación que surge desde el seno del Poder Judicial. Claro, bueno. ¿No? Y eso demuestra que la gente del Poder Judicial está enojada con las irregularidades que se ven. Entonces, el libro, cuando el que lo lea, se va a dar cuenta que yo no podría haber llegado a esa documentación si no era con la gente de adentro del Poder Judicial, ¿no? Muchos hablaron en on, otros prefirieron no hablarlo, pero toda la documentación que hay sobre las irregularidades de obra pública, la posibilidad de distorsionar con el software los sorteos, manipularlos, direccionar a qué juez federal va cada causa sensible, entre esas la de Nisman, por ejemplo, el manejo del Poder Judicial. Ellos dicen del financiamiento del Poder Judicial. Ellos dicen que hay 14 millones de pesos de excedente, que para Juan Carlos Cubría, el anterior administrador, ese dinero no está disponible y debería dar explicaciones Ricardo Lorenzetti. Para otra gente relacionada directamente a Lorenzetti y que participaron en el libro, ellos dicen que en realidad esa cifra que surge de fondos anticíclicos Sí, claro, sería de 12.000 millones de dólares. Y todo ese patrimonio... 12.000 millones de dólares. 12.000 millones de dólares que dependen única y exclusivamente del presidente de la Corte a través de un comité de inversiones. La cifra asusta, ¿verdad? Cuesta crear 12.000 millones. Totalmente. Es impresionante. A ver, que lo dice Cubría, lo dice gente que de adentro del Poder Judicial, esa plata no está. ¿Y cómo se llegan a estos 12.000 millones de dólares? Porque el ahorro que le significó estos fondos anticíclicos que surgen de un decreto de Néstor Kirchner que le cede los excedentes del Consejo de la Magistratura a la Corte, ya algo que es irregular, porque sabemos que tendrían que ser independientes y que el presupuesto lo maneja el Consejo de la Magistratura, le genera estos intereses. En las acordadas, los ministros decidieron que la mitad de esos fondos, de ese presupuesto, podía involucrarse en el mercado financiero, bancario, y generarle intereses incluso en moneda extranjera. Entonces, todos esos intereses habrían llegado a 12.000 millones de dólares que nadie sabe dónde están y que dependen de él. Nati, gracias. Natalia Aguiar, la autora del Señor de la Corte, este libro que salió el jueves y el viernes dejó de estar en las librerías.